Buenos días, estimados estudiantes, espero que estén bien junto a su familia. El día de hoy nos corresponde una nueva clase de lengua y literatura, donde nuestro objetivo principal es reforzar los contenidos correspondientes al año 2019. Para ello, entonces, el día de hoy el objetivo corresponde a formular una interpretación sobre un texto literario de tipo poético titulado La Dama de Chalot, considerando, las características y elementos del género lírico que estuvimos viendo en la clase anterior. Para ello vamos a ir revisando, las características del texto en el cual se enmarca La Dama de Chalot, que corresponde, a un tipo de texto poético, el cual vamos a formular una interpretación a partir de otra interpretación que han hecho los autores literarios sobre este tipo de texto que se llama La Dama de Chalot. Entonces, primero vamos a partir recordando que para entender un texto poético necesitamos saber su contexto en el cual está enmarcado o en el cual fue escrito por este autor, ¿cierto? En el cual pertenece al periodo del romanticismo. Entonces vamos primero a analizar las características del romanticismo para luego irnos, a la lectura de este poema titulado La Dama de Chalot. Entonces acá primero, tenemos el título del periodo literario en el cual pertenece la obra y acá tenemos una imagen, ¿cierto?, de la obra en sí, del texto poético, que representa una situación, ¿cierto? O un hecho que va a presentar, este poema que se nos va a analizar. Entonces, partiendo tenemos que el texto, ¿cierto? Acá tenemos ya el objetivo, que es formular una interpretación de un texto literario de tipo poético, La Dama de Chalot. A partir del análisis de la obra, tomaremos en cuenta los elementos del género lírico, tales como el hablante lírico, el objeto lírico, el temple de ánimo y el motivo lírico, ¿cierto? Que forman parte de los elementos de este género. Entonces tenemos que en qué consiste el periodo del romanticismo, periodo en el cual se inserta esta obra, ¿cierto? Pertenece a este periodo. Es un movimiento artístico de carácter cultural, ¿cierto?, de tipo revolucionario, porque generó cambios en aquella época, que surge en Alemania e Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esos son el periodo comprendido de este movimiento. En segundo lugar, tenemos que los principios o características principales en las cuales se enmarca este tipo de movimiento, ¿cierto?, el romanticismo, tenemos que expresión de la interioridad, ¿ya? ¿Por qué se enfatiza, ¿cierto?, esta característica de la expresión de la interioridad? Porque, ¿cierto?, este periodo romántico, ¿cierto?, del romanticismo se llamó así porque buscaba expresar sentimientos por parte de los autores pertenecientes a esa época. Ellos necesitaban, ¿cierto?, manifestar sus emociones a través de estos escritos que son los poemas, ¿cierto?, y lo hacían con cierto afán, lo hacían, construían estos poemas dirigidos hacia ciertos fenómenos de la naturaleza, por ejemplo. Entonces tenemos que dentro de los principios está el de interioridad, ¿cierto?, que es donde el autor expresa sus sentimientos más íntimos. Por eso se llama romanticismo, de ahí viene el nombre. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con el amor de pareja o los distintos tipos de amores que se nos encuentran, el amor entre amigos, el amor entre familiares, ¿cierto?, que uno siente. No, este movimiento literario, ¿cierto?, se centra principalmente en la expresión de sentimientos y emociones hacia objetos, en este caso, como lo vamos a ver, por la naturaleza. Los autores que vivieron en esta época del romanticismo se interiorizaron o se les dieron importancia, ¿cierto?, a los fenómenos de la naturaleza, a su observación. Se sentían identificados, ¿cierto?, con los fenómenos porque estos fenómenos estaban relacionados con los que ellos sentían.
por ejemplo, una tormenta, ¿cierto? Se sentía identificado un autor con la tormenta porque le atribuía cierta furia, ¿cierto? Y él se encontraba enojado. Entonces se sentían vinculados con los fenómenos de la naturaleza, su interioridad, sus sentimientos. Entonces de ahí viene, ¿cierto? La expresión de la interioridad, ¿cierto? Donde el autor expresa sus sentimientos. Por eso se llama romanticismo. Luego los autores, o en este caso el ser humano, en aquella época sintió un afán o un deseo de libertad, ya que se sentía incomprendido, ¿cierto?, en la sociedad en la cual estaba inserto, tenía, ¿cierto?, un cansancio de la civilización, porque recordemos que en aquella época el hombre, ¿cierto?, estaba interiorizado en observar la naturaleza y también estaba reacio al cambio porque sentía anhelo o añoranza sobre lo antiguo, sobre lo pasado, sobre recordar, ¿cierto?, la civilización griega, recordar la civilización romana, ¿cierto?, adentrándonos, ¿cierto?, en la parte histórica. Ellos sentían añoranza por ese proceso y lo querían conservar y mantener, ¿cierto?, dentro de la literatura. Pero surgió, ¿cierto?, el proceso de industrialización y el ser humano le produce cierta reacción frente a ello, porque eso va a generar un cambio frente a lo que él está sintiendo. Por lo tanto, siente un afán de libertad, ¿cierto?, para poder como escapar de esa realidad. ¿Y cómo lo hace? Siendo y huyendo, ¿cierto?, a lugares desolados o donde esté la naturaleza para sentirse, ¿cierto?, en calma, para sentirse pleno, ¿cierto?, y poder expresar libremente lo que siente. Entonces, gracias a esto, gracias a la huida que él siente, ¿cierto?, a estos lugares que le transmiten paz y tranquilidad, como por ejemplo la naturaleza, un paisaje, le gusta, ¿cierto?, interiorizarse dentro de la descripción de la naturaleza en paisajes y animales, lo que lo va a plasmar en los poemas, ¿cierto?, donde se va a referir a hechos, ¿cierto? Se va también a referir a describir lugares, expresando sus sentimientos por lo que le provocan esos lugares o por lo que le provocan esos hechos. En este caso, ¿cierto?, vamos a analizar un poema donde el autor manifiesta lo que le provoca este hecho, ¿cierto? O se refiere en este caso a la dama de Chalot, sus acciones y lo que le provoca en su interioridad y por qué se está refiriendo a ella, para recordar algo o para enfatizar algo. Luego tenemos que está la cultura local, ¿ya? Dentro de este rasgo de la cultura local, el autor pretendía resaltar las tradiciones, costumbres locales y nacionales con el fin de recordar o añorar estos recuerdos, ¿cierto?, de que él tenía de su época, de épocas pasadas y recordar, ¿cierto?, la época que estaba viviendo ahora. Y son muy frecuentes donde la vemos en los cuadros de costumbre, ¿cierto?, donde el autor se dedicaba a pintar o representar estas costumbres de la época. Acá tenemos, ¿cierto?, una costumbre de la época donde se están describiendo ciertas personas, ¿cierto?, realizando una labor de segadores, recolectando, ¿cierto?, el trigo acá, ¿cierto?, una labor de trabajo, lo que se describe en el primer cuadro que estoy acá señalando con la flecha. Luego el segundo cuadro representa, ¿cierto?, dos personas observando la naturaleza, ¿cierto?, en su máximo esplendor. También tenemos que los temas más recurrentes en este tipo de obras que pertenecen al romanticismo, tenemos que son la muerte, el amor, la naturaleza principalmente, la libertad y el idealismo. El ideal que siente el hombre, ¿cierto?, por manifestar lo que siente, porque se siente relacionado, vinculado con los movimientos de la naturaleza, etc. También tenemos que, para comprender, ¿cierto?, y formular una interpretación sobre un texto poético o también principalmente, ¿cierto?, dentro de estos textos poéticos o también en un texto narrativo, ya tenemos que existen ciertos simbolismos. ¿Y qué son los simbolismos? Son formas de expresión
que utilizan símbolos para representar ideas y hechos. Estos símbolos pueden ser un corazón que puede representar, ¿cierto?, el amor o el cariño hacia alguien. La paloma, por ejemplo, que representa la paz también. La balanza, que representa el equilibrio, ¿cierto? El autor tomaba estos símbolos y les atribuía cierto significado para poder incentivar lo que estaba sintiendo. Y como acá dice, su objetivo o propósito es comunicar emociones. También existen acá tipos de símbolos que utilizaba, ¿cierto?, el autor del romanticismo, que eran la naturaleza, lo representaba mediante los paisajes, quebradas y riscos, la inmensidad del mar, los cementerios e iglesias en ruinas. Todos esos símbolos al autor del Renacimiento le atraían o le llamaban la atención para poder expresar sus sentimientos. También tenemos que, dentro de los simbolismos que hemos ya analizado, los sentimientos que expresa el hablante lírico, ya en este caso se reflejan en este tipo de obras en el paisaje. Por ejemplo, cuando se describen los movimientos de la naturaleza, como por ejemplo los movimientos del cauce de un río o el movimiento de los árboles. ¿Ya? Estos son elementos que utilizan en conjunto con los símbolos para dar mayor expresividad al poema. Al igual tenemos que, para realizar las actividades, ¿cierto?, de la lectura primero del texto poético, en este caso La Dama de Chalot, debemos comprender el significado de interpretar, ya que vamos a realizar una interpretación sobre este texto poético. Entonces tenemos que interpretar, es comprender y explicar una idea o un hecho determinado. En este caso vamos a explicar en qué consiste o a qué se está refiriendo el hablante lírico, a qué hechos se están refiriendo, ¿cierto? En esta historia, ya en este poema, ¿cierto?, que nos expresa la historia, ¿cierto?, de la Dama de Chalot, en la cual se está refiriendo el hablante lírico del que nos va a contar, ¿cierto? Identificando, ¿cierto?, que su motivo lírico corresponde a las circunstancias, ¿cierto?, que provocan un desenlace o las acciones que va a realizar, ¿cierto?, esta dama de que corresponde a Chalot, ¿cierto? Y también va a expresar sus sentimientos frente a los hechos que le producen ciertas acciones que realiza la dama de Chalot. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. También lo vamos a comparar si mediante la interpretación que hemos realizado, ¿cierto?, que vamos a realizar, junto con preguntas, las vamos a comparar, ¿cierto?, con algunos estudiosos de la literatura para poder formular nuestra propia interpretación frente a si estamos de acuerdo o no con lo que plantearon los estudiosos de la literatura. Para ello, debemos entonces presentar, ¿cierto?, que dentro de este texto poético se creó una pintura, es decir, un autor, ¿cierto?, perteneciente a la época de 1888, leyó este poema, ¿cierto?, este texto poético, y quiso plasmarlo en una pintura, lo que él observó, ¿cierto?, cuando leyó el poema, ¿cierto?, él observó, ¿cierto?, que se estaban describiendo ciertos hechos sobre una mujer, como lo vamos a ver ahora, y lo plasmó, ¿cierto?, lo retrató acá en este cuadro y también le puso como título, al igual que el poema, La Dama de Chalot, en este caso su autor William Waterhouse. Él leyó el poema, ¿cierto?, y lo representó acá, en esta pintura. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, que también nos vamos a dar cuenta cuando vamos siguiendo la lectura en conjunto, ¿cierto?, nos vamos a ir dando cuenta que el pintor, ¿cierto?, realizó el bosquejo o boceto utilizando los mismos rasgos que aparecían en el poema, ¿cierto?, donde se nos va a describir los rasgos que tiene esta dama, ¿cierto?, y el lugar donde vive, ¿cierto?, también se nos va a describir qué hace también, y nos vamos a dar cuenta de cómo está representada, ¿cierto?, acá en la pintura y que coincide, ¿cierto?, con la lectura del poema, lo que se nos va a presentar. También tenemos
que se nos va a presentar ciertos lugares que utiliza el autor para referirse a algunos hechos en el poema. Recordemos que el autor puede tomar ciertos lugares o características de algún lugar y plasmarla en una creación poética. En este caso, el autor utiliza a Camelot, va a nombrar Camelot, ya, cierto, que se nos va a nombrar, cierto, a Camelot, que pertenece al lugar donde desea ir esta dama, cierto, que vamos a leer, que es Camelot, pertenece al nombre de la fortaleza y reino del legendario rey Arturo, ya que el autor, cuando creó este poema, cierto, nos vamos a dar cuenta que se basó, cierto, dentro de Camelot y también dentro de la leyenda del legendario rey Arturo. Desde entonces tendremos que recordar, cierto, para comprender el poema, que el rey Arturo fue un personaje que libró muchas de las batallas que forjaron su vida, ¿cierto? Su ubicación concreta ya de Camelot se desconoce actualmente y podría ser una provincia romano-británica ficticia, es decir, los relatos que se nos han contado o hemos leído sobre Camelot son ficticios, ya que no se sabe en qué lugar se ubica geográficamente, o también quizás fue una invención del autor al crear cierta historia, ¿cierto?, del rey Arturo. Por lo tanto, podría ser, como duda, una provincia romano-británica, pero no lo sabemos, a no ser que leamos alguna fuente, ¿cierto?, que nos verifique si de verdad o no existe este lugar de Camelot. Recordemos que los autores, ¿cierto?, pueden crear dentro de estos lugares, ¿cierto?, en tierras o nombres de ciudades o islas que son ficticias, que no existen en la realidad, pero nosotros creemos que sí existen. Pero en este caso se nos va a nombrar a Camelot, el cual no existe geográficamente, ya solo como parte de creación del autor. Y también tenemos que dentro del poema se nos va a nombrar el nombre de Lanzarote, ¿ya? Como una isla, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Esta isla sí existe, ya pertenece a una isla de España, ¿ya? Se nos va a nombrar, ¿cierto? Que en el poema la dama, ¿cierto?, de la cual se nos va a hablar en el poema, que es la dama de Chalot, ¿cierto?, presenta ciertas características que realiza ya dentro de este lugar donde ella vive, y se nos nombra, ¿cierto?, la isla de Lanzarote, ya, y esta isla específicamente sí existe en la realidad, no es una invención del autor, y pertenece al país de España, para poder entender, ¿cierto?, una comprensión óptima del texto poético que vamos a analizar ahora. Entonces, luego que hemos analizado, ¿cierto?, las características del periodo literario en el cual pertenece la obra, ¿cierto?, vamos a analizar las características o qué pretende expresar el hablante lírico en el poema La Dama de Chalot, teniendo en cuenta, ¿cierto?, estos datos que hemos visto ahora en la clase para poder entenderlo. De igual forma, cuando termine de leer el poema, ¿cierto?, puede devolverse a la diapositiva para poder ver ciertos rasgos del romanticismo que le puedan ayudar, ¿cierto?, a comprender el texto. Entonces ahora vamos a la guía donde tenemos, ¿cierto?, el texto y algunas características que hemos visto anteriormente del género lírico, ya para recordar, la cual también nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender el texto. Acá para recordar tenemos los elementos de la obra lírica, que es el hablante lírico, ¿cierto?, la figura representada que utiliza el poeta para expresar lo que siente. El motivo lírico, que es la circunstancia en la cual se va a referir el hablante. El objeto, hacia quién se está refiriendo. En este caso, el objeto o persona, en este caso, es la dama de Chalot. Y luego tenemos que también existe un lenguaje poético que utiliza, ¿cierto?, el poeta para embellecer el lenguaje y dar una mejor expresividad a lo que él está sintiendo, ¿ya? Va a utilizar, ¿cierto?, un lenguaje figurado, ¿cierto?, un lenguaje
que debemos interpretar, ¿cierto?, para poder entender el texto, ya para enfatizar lo que siente. Y el temple de ánimo que corresponde al estado de ánimo, ¿cierto?, del hablante, si está en un estado de tristeza, alegría o tranquilidad también, en lo que se está refiriendo. Y también acá tenemos, ¿cierto?, un resumen de las características del género lírico, que lo mencionamos, ¿cierto?, ahora, que es el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. Entonces ahora se nos presenta el texto La Dama de Shalott, de Alfred Tennyson. Ese es el autor de este texto, ¿cierto? En este caso, poema. Vamos a realizar una lectura, ¿cierto? Acá tenemos en el costado izquierdo, tenemos, ¿cierto?, el cuadro que realizó el pintor que vimos en la diapositiva, ¿cierto?, del retrato de la dama, ya para poder ir observando, ¿cierto?, esta pintura dentro de lo que hemos realizado en la lectura. Entonces dice, a ambos lados del río se despliegan sembrados de cebada y de centeno, que visten la meseta y el cielo tocan. Y corre junto al campo la calzada que va hasta Camelot, la de las torres. Y va la gente en idas y venidas, donde los lirios crecen contemplando en torno de la isla de allá abajo, la isla de Shalott. El sauce palidece, tiembla el álamo, cae en sombra las brisas y se estremece en esa ola que corre sin cesar. Acá tenemos, ¿cierto?, una flechita de color negro que continúa acá, ¿cierto?, al costado derecho, a orillas de la isla por el río que fluye, descendiendo a Camelot. 4 muros y 4 torres grises dominan un lugar lleno de flores, y en la isla silenciosa vive oculta la dama de Shalott. Junto al margen velado por los sauces, deslízanse tiradas las gabarras por morosos caballos, sin saludos. Pasa como volando la falúa, con su vela de seda a Camelot. Mas, ¿quién la ha visto hacer un ademán o la ha visto asomada a la ventana? ¿O es que es conocida en todo el reino la dama de Shalott? Solo al amanecer los segadores que ciegan las espigas de cebada escuchan la canción que trae el eco del río que serpea transparente y que va a Camelot, la de las torres. Y con la luna el segador cansado que apila las gavillas en la tierra susurra al escucharla. Esa es helada la dama de Shalott. Estrofa número 2. Allí está ella que teje noche y día, una mágica tela de colores. Ha escuchado un susurro que le anuncia que alguna horrible maldición le aguarda. Si mira en dirección a Camelot, no sabe qué será el encantamiento, y así sigue tejiendo sin parar. Y ya solo de eso se preocupa la dama de Shalott, y moviéndose en un límpido espejo que está delante de ella todo el año, se aparecen del mundo las tinieblas. Allí ve la cercana carretera, que abajo serpea hasta Camelot. Allí gira del río el remolino y allí los más cerriles aldeanos y las capas encarnadas de las mozas pasan junto a Shalott. A veces un tropel de damiselas, un abad tendido en almohadones, un zagal, un muchacho con el pelo ensortijado, o un paje con vestido carmesí. Van hacia Camelot, la de las torres, y alguna vez en el azul espejo cabalgan 2 a 2 los caballeros. No tiene caballero que la sirva, la dama de Shalott, pero aún ella goza cuando teje las mágicas visiones del espejo. A menudo en las noches silenciosas, un funeral con velas y penachos, con su música iba a Camelot, o cuando estaba la luna en el cielo, venían 2 amantes ya casados. Harta estoy de tinieblas, se decía la dama de Shalott. Estrofa 3. A un tiro de flecha de su alero, cabalgaba él en medio de las mieses. Venía el sol brillando entre las hojas, llameando en las broncíneas grebas del audaz
y valiente Lanzarote. Un cruzado por siempre de rodillas ante una dama fulgía en su escudo, fulgía, resplandecía por los remotos campos amarillos cercanos a Chalot. Lucía libre la enjollada brida, como un ramal de estrellas que se ve prendido de la áurea galaxia. Sonaban las alegres cascabeles, mientras él cabalgaba a Camelot, y de su heráldica trena colgaba un potente clarín todo de plata. Tintineaba al trote su armadura muy cerca de Chalot. Bajo el azul del cielo despejado, su silla tan lujosa refulgía. Luego tenemos el yelmo, refulgía el yelmo y la alta pluma sobre el yelmo como una sola llama ardían juntos mientras él cabalgaba a Camelot. Tal sucede en la noche purpúrea, bajo constelaciones luminosas, un barbado meteoro se aproxima a la quieta Chalot. Su cara frente al sol resplandecía, montado en su corcel de hermosos cascos. Pendían de debajo de su yelmo sus bucles que eran negros cual tizones, mientras él cabalgaba a Camelot. Al pasar por la orilla y junto al río, brillaba en el espejo de cristal. Tiroriro, por la margen del río, cantaba Lanzarote. Ella dejó el paño, dejó el telar. A través de la estancia dio 3 pasos. Vio que su lirio de agua florecía. Contempló el yelmo y contempló la pluma. Dirigió su mirada a Camelot. Salió volando el hilo por los aires. De lado a lado se quebró el espejo. ¿Es esta ya la maldición?, gritó la dama de Chalot. Al soplo huracanado del levante, los bosques, sin color, languidecían, palidecían. Las aguas lamentábanse en la orilla, con un cielo plomizo y bajo. Estaba lloviendo en Camelot, la de las torres. Ella descendió y encontró una barca, bajo un sauce flotando entre las aguas, y en torno de la proa dejó escrito la dama de Chalot. Y a través de la niebla, río abajo, cual temerario vidente en un trance que ve todos sus propios infortunios, vidriaba la expresión de su semblante. Dirigió su mirada a Camelot, y luego a la caída de la tarde retiró la cadena y se tendió. Muy lejos la arrastró el ancho caudal, la dama de Chalot, echada toda de un niveo blanco que flotaba a los lados libremente, leves hojas cayendo sobre ella a través de los ruidos de la noche. Fue deslizándose hasta Camelot, y en tanto que la barca serpeaba, es decir, se movía, ¿cierto?, de derecha a izquierda, como un movimiento de la serpiente, ¿cierto?, cuando se desliza, fue deslizándose hasta Camelot, y en tanto que la barca serpeaba entre cerros de sauces y sembrados, cantar lo oyeron su canción postrera la dama de Chalot. Oyeron un himno doliente y sacro, cantado en alto, cantado quedamente, hasta que se heló su sangre despacio y sus ojos se nublaron del todo, vueltos a Camelot, la de las torres. Cuando llegaba ya con la corriente a la primera casa, junto al agua, cantando su canción, ella murió, la dama de Chalot. Por debajo de torres y balcones, junto a muros de calles y jardines, su forma resplandeciente flotaba, su mortal palidez entre las casas. Ya silenciosamente en Camelot, viniendo de los muelles, se acercaron caballero y burgués, señor y dama, y su nombre leyeron en la proa, la dama de Chalot. ¿Quién es esta? ¿Y qué es lo que hace aquí? Y en el cercano palacio encendido. Se extinguió la alegría cortesana, y llenos de temor se santiguaron. En Camelot los caballeros todos, pero quedó pensativo Lanzarote. Luego dijo: tiene un rostro hermoso, que Dios se apiade de ella, en su clemencia, la dama de Chalot. Luego de que hemos realizado, ¿cierto?, la lectura de este texto poético, ya donde, ¿cierto?, el hablante lírico se refiere, ¿cierto?, a un acontecimiento o un hecho que fue realizado, ¿cierto?, por la dama de Chalot, lo que ella sentía, ¿cierto?,
lo que le ocurrió a la dama de Chalot, ya qué actividad o acciones realizaba ella. Se nos describe, ¿cierto?, en forma poética, ¿cierto?, esta historia de la dama de Chalot. Entonces, luego de esta lectura, busque en el diccionario el significado de las palabras subrayadas y en negrita en el texto. Luego anótelas en cada una de las siguientes líneas, es decir, las palabras que en el texto se encuentran ennegrecidas y subrayadas, usted las debe buscar en el diccionario y anotar su significado. Acá, ¿cierto?, tenemos cada una de las palabras destacadas y subrayadas en el texto. Tenemos ciegan, cerriles, mieses, brida, refulgía, yelmo, tizones, levante, languidecían, trance, infortunios, vidriada, niveo, postrera, sacro, quedamente, santiguaron, cabarras, falúa. Responda, ¿cierto?, las siguientes preguntas sobre la lectura del poema. La número 1. ¿Cuál es el tema del que se trata el poema? 2. ¿A qué objeto o persona se está refiriendo el hablante en el poema? 3. ¿Cuál es el estado de ánimo que presenta el hablante en el poema? Ya, es decir, ¿cuál es el estado de ánimo que siente, ¿cierto?, el hablante cuando se está refiriendo a los hechos, ¿cierto?, de la dama de Chalot. 4. ¿Cuáles son las actividades que realiza la dama de Chalot en la torre? 5. ¿Qué objetos rodean a la dama de Chalot ya dentro de su torre? 6. Cuando la dama de Chalot decide abandonar la torre, ¿qué sucede con los objetos que la acompañaban en el lugar? ¿Qué le ocurren a estos objetos cuando ella decide salir de la torre? Y luego tenemos el ítem para analizar e interpretar, la número 1, ¿cierto? ¿Qué razones tendría un artista para permanecer aislado de la sociedad? Ya vinculándolo, ¿cierto?, con las características del romanticismo que también se incorporan, ¿cierto?, dentro del poema de la dama de Chalot, ya que ella, ¿cierto?, se encontraba en su torre, ¿cierto?, tejiendo, ¿ya? Y sentía cierto interés por conocer, salir más allá de la torre y explorar el mundo. Por lo tanto, al ser ella una artista, ya que estaba tejiendo, estabas de cierto modo aislada de la sociedad, ¿cierto? Ya que se dedicaba frecuentemente al telar. Por lo tanto, al mirar el exterior sentía cierto interés por lograr salir y explorar. Entonces, ¿qué razones tendría un artista, en este caso la dama de Chalot, por ejemplo, para permanecer aislado de la sociedad, ¿cierto? Realizando un tipo de trabajo, como en este caso la dama que se dedicaba a tejer. Luego la número 2, ¿qué se describe sobre el arte y el amor en el poema? Recordemos que se nos describe, ¿cierto?, la actividad que realizaba la dama, ¿cierto? Y qué aspectos, ¿cierto?, tenemos en cuanto al amor, ¿cierto?, sobre la dama de Chalot. ¿Cuáles eran sus sentimientos, ¿cierto?, que ella sentía por explorar el mundo exterior, ¿cierto?, lo que ella veía y por el cual fue el motivo, ¿cierto?, de salir. ¿Es posible entonces compatibilizar ambas cosas? Es decir, compatibilizar, ¿cierto?, entre el trabajo, ¿cierto?, que ella hacía relacionado al arte y el amor en el poema. 3. ¿Qué símbolos utiliza el hablante lírico para referirse a los hechos de la dama de Chalot? Es decir, ¿qué símbolos presentes que pertenecen, ¿cierto?, al periodo del romanticismo utiliza el autor para referirse a los hechos que realiza la dama de Chalot? Es decir, si se presenta el símbolo del paisaje, por ejemplo, la naturaleza, eso puede ser un tipo de símbolo para, ¿cierto?, representar los hechos que realiza la dama de Chalot o para referirse, ¿cierto?, a sus características. Luego tenemos que en el ítem del desarrollo,
muchos estudiosos de la literatura han interpretado este poema de la siguiente manera. Antes de leer esta interpretación de los estudiosos de la literatura, ¿cierto? Debemos responder las preguntas referidas al análisis de este poema, ¿cierto? Para poder llegar a leer, ¿cierto? Esta interpretación de los estudiosos y así compararla, ¿cierto? Dentro de nuestras respuestas, compararlas si coincide o no con las interpretaciones que han formulado, ¿cierto? Los autores y así formarnos la nuestra, ya, ¿cierto? Nuestra propia interpretación acerca de la Dama de Chalot y qué sentimiento nos provoca este texto. Entonces, para los estudiosos de la literatura, la Dama de Chalot simboliza el conflicto entre el arte y la vida. La dama que teje y canta desde su torre lejana, que era la torre de Camelot, es vista como el artista solitario y alejado del ajetreo propio de la vida cotidiana. En el momento en que ella deja de lado su trabajo para mirar el mundo real, le cae una maldición que le acarrea la muerte. Esto mostraría el conflicto que existe entre el deseo del artista de involucrarse en la vida social y sus dudas sobre si esto es positivo o irá en contra de su trabajo. Y la pregunta número 1. A partir de la interpretación anterior, considerando las respuestas de sus preguntas, ¿está usted de acuerdo con la interpretación que realizaron los estudiosos de la literatura sobre el poema? ¿Por qué? Entonces, esta sería la última pregunta. Para responder esta pregunta, ¿cierto? Debemos primero responder las preguntas de vocabulario, es decir, buscar el significado de las palabras destacadas y subrayadas, luego responder las preguntas del análisis del poema y luego leer, ¿cierto?, la interpretación de los estudiosos y a raíz de nuestras respuestas en las preguntas, formular, ¿cierto?, si estamos de acuerdo o no con la interpretación que realizaron los estudiosos de la literatura y manifestar, ¿cierto?, el porqué de ello. Entonces, hemos finalizado la clase del día de hoy, que era formular una interpretación sobre un texto poético, en este caso, ¿cierto?, La Dama de Chalot, en el cual el autor, ¿cierto?, por medio del hablante lírico, manifiesta ciertos hechos que realiza esta dama, lo que siente, lo que realiza y el interés que tiene por explorar el mundo. Recuerde ver, ¿cierto?, eh, la diapositiva sobre el movimiento literario del romanticismo para responder las preguntas y también principalmente comprender el poema de La Dama de Chalot con los datos que se ahí incluyen. Entonces, también recordar, ¿cierto?, que las actividades se evaluarán de manera formativa y se deben enviar el día viernes 26 de junio hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas. Cualquier duda que tenga usted sobre las actividades o sobre la interpretación del poema y el movimiento literario del romanticismo, no dude en comunicarse conmigo, ¿cierto?, al mail que allí aparece en el recuadro del aprendizaje remoto. Entonces, nos vemos la próxima clase y la próxima también retroalimentación. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.